Muy buenos días, doctora Caterine. Ingeniera Sandra, buenos días. ¿Me escucha? Sí, señora. Inge, buenos días. Siendo las 10:41 de la mañana del 9 de julio de 2026, damos continuidad a la audiencia de apertura de oferta económica, adjudicación o declaratoria desierta de la licitación de obra pública LPO 027. Tiene el uso de la palabra, ingeniera. Muy buenos días para todos. Sandra Liliana García Cova, secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, ordenadora del gasto. Doy continuidad a la audiencia de apertura de oferta económica y adjudicación y declaratoria desierta de la licitación LPO-027-2026, cuyo objeto es contratar la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La Ruidosa, ubicada en el centro poblado de Los Alpes, del municipio de Villarrica, en el departamento del Tolima. Así las cosas, doy reinicio a la mencionada audiencia de licitación y otorgo nuevamente el uso de la palabra a la doctora Caterina, directora de contratación. Gracias. Ingeniera, es usted muy amable. Vamos entonces a hacer verificación de asistentes y los posibles veedores a la presente diligencia. Es importante recordarle a los asistentes que el presente procedimiento se encuentra siendo grabado. Entonces, siendo las 10:42, estamos ya con la ordenación del gasto, quien acaba de dar apertura oficial a la presente diligencia. Me permito llamar al consorcio Viaducto 2726. ¿Se encuentra presente? Viaducto 2726. Proponente número 2, consorcio Vigavi Puente Tolima. Proponente número 2, consorcio Vigavi Puente Tolima. Proponente número 3, consorcio La Ruidosa 26. Muy buenos días para todos. Estefanía Moreno Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía 1000839-129 de Ibagué, en calidad de apoderada del consorcio La Ruidosa 26. Muchas gracias. Proponente número 4, consorcio Aitana HIS. Proponente número 4, consorcio Aitana HIS. Proponente número 5, consorcio BT Puentes 2026. Proponente número 5, consorcio BT Puentes 2026. Proponente número 6, consorcio Villarrica 2026. Buenos días. William Ricardo Mojica Romo, identificado con cédula 18-126-118 en calidad de representante legal de Consorcio Villarrica 2026. Ok, muchas gracias.
Bueno, el día martes 7 de julio habíamos iniciado la presente diligencia, la cual tuvo que ser suspendida debido a las observaciones presentadas durante el transcurso de la audiencia por parte de los proponentes conectados. Es importante referirnos en este momento que los proponentes ya hicieron el uso de la palabra y el uso de la réplica a la cual tienen derecho, y lo hicieron en un término bastante prudente en el cual la entidad deja constancia sobre esto. Procedo entonces en este momento a otorgarle el uso de la palabra al ingeniero Cristian, integrante del comité evaluador, quien hará respuesta a una de las observaciones presentadas durante el término de la audiencia. Muy buenos días para todos. Por favor, alguien en la sala podría confirmarme si puede visualizar la pantalla con claridad y si puede escuchar mi voz. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a proceder a lectura de la respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso de licitación de obra pública LPO 027-2026, cuyo objeto es contratar la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La Ruidosa, ubicada en el centro poblado de Los Alpes del municipio de Villarrica, Tolima. En primera instancia, observaciones realizadas por el proponente número 2, Consorcio Vigavi, Puente Tolima. Una vez revisadas las ofertas económicas de los proponentes, Consorcio La Ruidosa 26, Consorcio Itana H&S, Consorcio Villarrica 2026, se evidencia que incurrieron en un grave error al presentar su ofrecimiento sin diligenciar el ítem subtotal obras incluye IVA. Por tanto, estarían incurriendo en la causal de rechazo descrita en el numeral N, no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en 0 pesos, y asimismo en la causal de rechazo descrita en el numeral W, cuando se presentan propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones. Toda vez que al presentar una oferta en la cual no totalizan el subtotal obras incluye IVA, estarían presentando un ofrecimiento que no incluye la totalidad de los costos y esto puede representar para la entidad un riesgo gigantesco en caso de que decida adjudicar a alguno de estos oferentes un contrato con un precio al cual ellos mismos certifican que no incluye IVA. Entonces, al no incluir IVA, se entendería que los precios ofertados en cuanto a suministros dentro de sus ítems no incluyen el valor del impuesto del IVA y eso generaría que puedan a futuro manifestarle a la entidad que deben reconocerle adicional este IVA toda vez que en su oferta no fue incluido. Por tanto, se evidencia que el proponente no ofreció la totalidad de los ítems y no ofertó el precio del IVA dentro de su propuesta. Por tanto, su ofrecimiento no es integral y debe entenderse como un ofrecimiento parcial, lo cual es causal de rechazo. Ante lo anterior, el comité evaluador responde. Conforme a su observación, el comité evaluador se permite informarle que los documentos presupuesto oficial y formulario 1 subidos por la entidad no tienen diligenciada la casilla subtotal de obras incluye IVA
y no se incluye el cálculo de la casilla en las operaciones para calcular el total del valor de la oferta económica. Es por ello que la entidad no puede exigirles a los proponentes el diligenciamiento de esta casilla. Siendo así, no se acepta su observación y los proponentes en mención siguen habilitados por este factor. En segunda instancia, observaciones realizadas por el proponente 3, Consorcio La Ruidosa 26. Observación a la propuesta número 6, solicitud de rechazo de la oferta por inconsistencias en la información presentada en el formato 5C, contratos en ejecución. En ejercicio del derecho que tienen los proponentes de presentar observaciones al informe de evaluación, nos permitimos poner en conocimiento de la entidad una serie de inconsistencias objetivas encontradas en la propuesta presentada por el proponente número 6, las cuales comprometen la veracidad de la información suministrada en el formato 5C, contratos en ejecución, circunstancia que impide efectuar una evaluación objetiva de la oferta, y constituye un fundamento suficiente para su rechazo, de conformidad con las reglas del pliego de condiciones, los principios de la contratación estatal y el deber de presentar información cierta y verificable. Ante ello se presenta una serie de observaciones referente a información faltante o que se omitió dentro del formato saldo de contratos en ejecución para el cálculo de la capacidad residual. Ante ello el comité responde. De acuerdo al pliego de condiciones, las anteriores observaciones corresponden a situaciones subsanables que no configuran una causal de rechazo de un proponente, las cuales se debieron haber puesto en conocimiento de la entidad en el traslado del informe de evaluación. Es por ello que en esta instancia del proceso no se acepta su observación. Perdón, corrigiendo la observación, es información errónea referente a los contratos reportados. Dando continuidad, damos paso a la siguiente observación perteneciente al mismo proponente, la cual hace referencia a la omisión de un contrato por parte del integrante Mojica Constructores S.A.S. Si el referido contrato está siendo ejecutado bajo la modalidad de unión temporal integrada precisamente por Pablo César Burbano Mera y Mojica Constructores S.A.S., resulta inexplicable que dicho contrato únicamente haya sido reportado por el integrante Pablo César Burbano Mera. En efecto, el formato 5C presentado por Mojica Constructores S.A.S. únicamente relaciona dos contratos en ejecución: Fiduciaria Popular y Municipio de Puerto Asís, Putumayo, tal como se evidencia en la imagen que se puede visualizar en pantalla. No aparece registrado el contrato correspondiente al municipio de Puerto Caicedo. Si ambos hacen parte de la unión temporal ejecutora del contrato, ambos integrantes tenían el deber de reportarlo dentro de su respectivo formato 5C, pues la obligación de informar los contratos en ejecución recae individualmente sobre cada integrante del proponente plural. La omisión de dicho contrato genera una inconsistencia adicional que impide establecer con certeza la carga contractual real de los integrantes del proponente número 6. Añadido a ello, hay una quinta inconsistencia referente a la información suministrada por Mojica Constructores S.A.S. en otro proceso de selección. Con el fin de verificar la información, se consultó la propuesta presentada por Mojica Constructores S.A.S. dentro del proceso número SVLPOB 0001-26, adelantado por la Gobernación del Huila, en el cual participó bajo la figura de Consorcio MC 2026, identificado como proponente número 26. En dicha propuesta, Mojica Constructores S.A.S. diligenció igualmente el formato 5C y reportó como contrato en ejecución el contrato número 094 del 16 de febrero de 2026 correspondiente al mismo objeto contractual, es decir, construcción para el mejoramiento vial en puntos críticos del corredor vial 06877 Villaflor, Guasimales, El Pildoro, Juanambú, en el municipio de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo. Lo anterior demuestra que para la fecha de cierre del presente proceso, esto es el 25 de marzo de 2026, el integrante Mojica Constructores S.A.S. tenía pleno conocimiento de que dicho contrato se encontraba suscrito y en ejecución, razón por la cual no existe justificación para omitirlo en el formato 5C presentado dentro del presente proceso. Esta circunstancia evidencia una contradicción objetiva entre la información suministrada por el mismo integrante en diferentes procesos de selección. Las anteriores inconsistencias deben analizarse a la luz de los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y buena fe que rigen la contratación estatal previstos en la Ley 80 de 1993, así como del deber de las entidades estatales de verificar que la información suministrada por los oferentes sea consistente, verificable y corresponda a la realidad. Igualmente, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que la selección debe efectuarse con fundamentos
en criterios objetivos, lo cual exige que la información aportada por los proponentes sea cierta y permita realizar una comparación en igualdad de condiciones. Por su parte, el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 desarrolla el principio de selección objetiva y exige que la evaluación de las ofertas se realice sobre información verificable y conforme a las reglas previamente establecidas en el pliego de condiciones. En ese sentido, cuando la información suministrada presenta contradicciones con los documentos oficiales publicados en SECOP, con la información aportada por el mismo oferente en otros procesos de selección o con documentos públicos que hacen parte del expediente contractual, la entidad no cuenta con elementos ciertos para efectuar una evaluación objetiva, situación que afecta a la igualdad entre oferentes y compromete la transparencia del procedimiento. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el principio de selección objetiva exige que las ofertas se evalúen sobre información cierta, verificable y ajustada a las reglas del proceso, siendo improcedente mantener ofertas cuya información impida realizar una comparación objetiva entre los proponentes. En consecuencia, las inconsistencias descritas no corresponden a simples errores formales, sino a contradicciones sustanciales respecto del valor del contrato, la fecha de ejecución, la participación del integrante dentro de la unión temporal y la omisión del mismo contrato por parte del otro integrante del proponente plural, circunstancias que afectan directamente la evaluación del formato 5C y la confiabilidad de la información presentada. Quinta inconsistencia, información suministrada por Mojica Constructores SAS en otros procesos de selección. Bueno, eso ya es lo que acabamos de leer. Damos continuidad a la solicitud. Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitamos respetuosamente al comité evaluador 1. Verificar integralmente la información reportada por el proponente número 6 en el formato 5C, confrontándola con la información oficial publicada en SECOP 1 y con los documentos que hacen parte del proceso contractual del municipio de Puerto Caicedo. 2. Verificar las razones por las cuales el integrante Mojica Constructores SAS omitió reportar el contrato ejecutado conjuntamente con Pablo César Burbano Mera, pese a haberlo reportado en otro proceso de selección adelantado por la Gobernación del Huila. 3. Verificar la inconsistencia existente respecto del porcentaje de participación informado por Pablo César Burbano Mera, el cual difiere del porcentaje evidenciado en la póliza de seriedad expedida para el proceso consultado. 4. Verificar la diferencia existente entre el valor del contrato reportado en el formato 5C y el valor publicado oficialmente en SECOP. 5. Como consecuencia de las inconsistencias sustanciales evidenciadas y de conformidad con las causales de rechazo previstas en el pliego de condiciones para las ofertas que contengan información inconsistente, inexacta, o que impida su evaluación objetiva, proceder al rechazo de la propuesta presentada por el proponente número 6 en garantía de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación estatal. Finalmente, resulta necesario poner de presente que de la revisión tanto de la propuesta presentada por el proponente número 6 como el informe de evaluación publicado por la entidad, no es posible evidenciar de qué manera fue verificado el cálculo del CAR residual respecto del contrato anteriormente señalado, toda vez que dicho contrato no fue reportado de manera consistente por los integrantes del proponente plural. En consecuencia, respetuosamente solicitamos que, previo a emitir el pronunciamiento definitivo frente a las presentes observaciones, la entidad informe de manera expresa la metodología y los documentos que tuvo en cuenta para validar el CAR residual del proponente número 6, indicando específicamente cómo fue considerado el contrato correspondiente al contrato objeto de revisión, teniendo en cuenta las inconsistencias advertidas respecto de su reporte en el formato 5C. Lo anterior resulta indispensable para garantizar la transparencia y trazabilidad de la evaluación, permitiendo a los demás oferentes ejercer de manera efectiva el derecho de contradicción y verificar la correcta aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones. Debe recordarse que el formato 5C constituye el insumo utilizado para la determinación del CAR residual, razón por la cual la omisión de un contrato en ejecución o el suministro de información inconsistente respecto del mismo incide directamente en dicho cálculo y puede modificar sustancialmente la capacidad residual del proponente. En ese sentido, si el pliego de condiciones establece como causal de rechazo la omisión de contratos en ejecución o la presentación de información inexacta que afecte la verificación del CAR residual, corresponde a la entidad aplicar dicha consecuencia jurídica en observancia de los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, evitando que una oferta sea habilitada con fundamento en información incompleta o inconsistente. Ahora bien, posterior a la lectura de las observaciones presentadas, procedo con la respuesta del comité evaluador. Analizada la observación, nos permitimos informar que las observaciones al sobre número 1 deben presentarse durante el traslado del mismo, dando cumplimiento al cronograma contractual. No obstante, la entidad tiene la autonomía para verificar y corroborar todos los aspectos que pudieran incidir en la decisión que va a adoptar hasta antes de la adjudicación, tal como lo ha señalado la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, según concepto radicado número 22.019.13.000008520 de fecha del 15
de noviembre de 2019, que reza lo siguiente. El límite temporal para que los proponentes presenten observaciones en relación con los requisitos habilitantes que se encuentran en el sobre 1 es el término del traslado del informe preliminar de evaluación. No obstante, la entidad tiene la autonomía para verificar y corroborar todos los aspectos que pudieran incidir en la decisión que va a adoptar hasta antes de la adjudicación. Una observación sobre los requisitos habilitantes después de abierto el sobre económico es, por regla general, extemporánea. No obstante, la entidad estatal puede valorar la observación y decidir si es necesario verificar o corroborar lo alegado cuando ello pueda incidir en el sentido de la decisión. Por lo anterior, la entidad bajo la facultad verificadora que le asiste tiene el deber de verificar la veracidad de la información aportada por los proponentes hasta antes de la adjudicación, máxime cuando la misma incide en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, en cumplimiento de los principios de la contratación estatal. Por tal razón, la entidad dará cumplimiento a los términos previstos en el cronograma contractual para cada una de las instancias del proceso, pero de ser necesario verificará toda información que afecte la selección objetiva de las propuestas hasta antes de la adjudicación. Por lo expuesto, la entidad en atención a la advertencia realizada por el observante procede a verificar la relación de contratos aportados por el proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026, encontrando lo siguiente. Aporta el formato 5C, capacidad residual relacionando los siguientes contratos. Como se puede ver en pantalla, se evidencia el reporte de un contrato con el municipio de Santiago, Putumayo. Ahora bien, una vez verificada la plataforma del SECOP 2, se evidencia que el municipio de Puerto Caicedo adelantó el proceso de licitación pública número LP03-2025, cuyo objeto es mejoramiento de las vías terciarias en puntos críticos del corredor vial 06877, Villaflor, Guasimales, El Píldoro, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, el cual para el formato 5 se ha aportado por el consorciado Paulo César Burbano Mera. Se logra evidenciar que el proceso fue adjudicado a la Unión Temporal Obras Puerto Caicedo 2026, conformada por los mismos integrantes del presente consorcio, Paulo César Burbano Mera con un porcentaje de participación del 90% y Mojica Constructores SAS con una participación del 10%. Asimismo, se evidencia de manera clara y expresa que el contrato fue iniciado el día 19 de enero de 2026. De manera seguida, la entidad procedió a verificar el link presentado en la observación aportada por el consorcio La Ruidosa 26 respecto al contrato número 203 de 2025. Tal como se ve en pantalla el fragmento tomado de la plataforma SECOP 1. Por lo anterior, se puede corroborar que la información reportada por el proponente Consorcio Villarrica 2026 es inexacta y no corresponde a la realidad, de tal manera que afecta su capacidad residual, ya que la calculada inicialmente por la entidad arrojaba un valor correspondiente a 11.932.184.029 pesos, y calculándola nuevamente, ingresando el contrato que se encuentra en ejecución y que fue emitido por el consorciado Mojica Construcciones S.A.S., arroja un valor de 10.117.165 pesos. Como se demuestra a continuación, en pantalla se ve el valor inicial que arrojaba el cálculo de la capacidad residual del proponente, junto con el valor calculado posterior a incluir el contrato omitido dentro del formato de saldo de contratos en ejecución. De acuerdo con lo enunciado anteriormente, el proponente Consorcio Villarrica 2026, al omitir el contrato 203 de 2025, suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo, se encuentra inmerso en el literal X del numeral 1.15 de las causales de rechazo del pliego de condiciones, el cual cita: no informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.11. Por todo lo expuesto, la entidad encuentra sustento jurídico para rechazar la oferta del proponente número 6, Consorcio Villarrica 2026, en los diferentes pronunciamientos conceptuales realizados por Colombia Compra Eficiente, entre los cuales se pueden encontrar el concepto 033 del 13 de marzo de 2020, concepto 133 del 30 de marzo de 2020, concepto 196 del 8 de abril de 2020, concepto 297 del 4 de junio de 2020, concepto 489 del 23 de julio de 2020, concepto 522 del 6 de agosto de 2020, concepto 547 del 21 de agosto de 2020, concepto 642 del 30 de octubre de 2020 y concepto 720 del 11 de diciembre de 2020. Asimismo, para la entidad resalta la importancia de acudir al concepto 297 de 2020, radicado número 2202013000004583 de junio 4 de 2020 de Colombia Compra Eficiente,
que en algunos apartes conceptúan lo siguiente. El numeral 3.11 del documento base, en cualquiera de las versiones vigentes, establece como requisito habilitante la capacidad residual definida por el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.3.1 como la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. Ahora, el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 indica que para calcular la capacidad residual de contratación pública se deberán tener en cuenta los factores de experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica y capacidad de organización y, en consecuencia, faculta al gobierno para reglamentar la materia. La capacidad residual. El proponente será hábil si la capacidad residual del proponente es mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratación. Así, los proponentes acreditarán la capacidad residual local de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del proceso, cualquier proponente interesado o la entidad en uso de la potestad verificadora advierte que se dejó de incluir al cierre del proceso por parte de un proponente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. Lo anterior sin perjuicio de las acciones administrativas y o judiciales a que haya lugar en contra de las personas que hayan suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. Conforme la nueva regla, se rechazará la oferta cuando la entidad contratante advierta que, en uso de la potestad verificadora, se dejó de incluir información que afecta a la capacidad residual del proponente, por ejemplo, la referente a contratos en ejecución. Es cierto que la información inexacta y los contratos que no fueron informados no afectan la asignación de puntaje, pues estos se solicitan para la acreditación de la capacidad residual del proponente, que es uno de los 10 requisitos habilitantes a los que se refiere el capítulo 3 del documento base de los pliegos tipo. Sin embargo, también es cierto que los supuestos de hecho en los que se fundamentan las causales de rechazo en comento no permiten la subsanación. La imposibilidad de subsanar se deriva entonces del supuesto de hecho de aquellas causales, sin que en esto sea relevante que se otorguen o no puntos a la propuesta por el requisito de capacidad residual, negro y subrayado fuera de texto. De esta forma, Colombia Compra Eficiente ratifica que, a pesar de tratarse de un requisito habilitante, no es posible subsanar el formulario 5 capacidad residual, aunque se trate de un requisito que no otorgue puntaje. Frente a lo cual, el Consejo de Estado, mediante sentencia 45-118 de 2019, señaló: así las cosas, no puede considerarse que la actuación de Subatours fuera susceptible de ser enmendada en la licitación número 1 de 2009 adelantada por la Cámara de Representantes, pues la causal de rechazo consagrada en el pliego de condiciones y los antecedentes fácticos que llevaron a la administración a adoptar esa decisión guardan armonía con principios de rango constitucional y de la contratación estatal, que tienen por finalidad que ningún proponente pueda beneficiarse de información parcial, inexacta o que falte a la verdad. En otras palabras, para la sala, suministrar información contraria a la realidad en una oferta no puede ser objeto de subsanación dentro de ningún procedimiento de selección. Ahora bien, se considera pertinente hacer un análisis sobre el rechazo de las ofertas después de abierto el sobre 2 por el CAR residual y sobre la subsanabilidad de la misma. Al respecto, Colombia Compra Eficiente, a través de un concepto que ha definido de manera clara las tres causales que se encuentran inmersas en el pliego tipo sobre el CAR residual y cómo aplica la figura de subsanabilidad en cada una de ellas. Asimismo, aclara los cambios que introduce la versión 3 del pliego tipo con respecto a la verificación del CAR residual, mediante el concepto 042 de 2021, del 3 de marzo de 2021, donde se plantean los siguientes interrogantes. ¿Qué sucede si en la audiencia de adjudicación y luego de abierto los sobres económicos algún proponente o la entidad advierte que un oferente omitió información de sus contratos en ejecución? ¿Debe rechazarlo la entidad o ya no será tenida en cuenta esta observación? Y por otro lado, el numeral 3.10 establece que se advierte que un proponente omitió alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. Esta omisión se refiere únicamente a contratos en ejecución o a cualquier omisión en la información necesaria para el cálculo de la capacidad residual. Frente a estos interrogantes, Colombia Compra Eficiente ha señalado lo siguiente. La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, ha desarrollado desde diferentes perspectivas el alcance de las causales de rechazo de propuestas en la contratación estatal en los conceptos del 6, 9, 16 y 20 de agosto, del 5, 12, 20 y 30 de septiembre, del 21 de octubre, del 14 de noviembre y del 23 de diciembre de 2019, con los radicados que se evidencian en pantalla respectivamente.
De igual forma, en los conceptos 019 del 14 de enero del 2020, 037 del 28 de enero de 2020, 033 del 13 de marzo de 2020, 137 del 26 de marzo de 2020, 153 del 1 de abril de 2020, 184 del 2 de abril de 2020 y 016 del 21 de abril de 2020. Por otro lado, en los conceptos del 13, 20 y 25 de septiembre de 2019, con los radicados vistos en pantalla respectivamente, estudió las causales de rechazos en los documentos tipo. Igualmente, en los conceptos del 21 de agosto y 30 de octubre de 2019, con los radicados en pantalla, correspondientes a los conceptos que se resaltan allí, analizó el rechazo de las propuestas por falta de acreditación del requisito de capacidad residual. Las tesis desarrolladas en estos conceptos se reiteran a continuación. Numeral 3.10 del documento base de los documentos tipo de licitación pública versión 3 y selección abreviada de menor cuantía establece como requisito habilitante la capacidad residual definida por el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 como la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir el contrato que está en proceso de selección. Ahora, el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 establece que para calcular la capacidad residual de contratación pública se deben tener en cuenta los factores de experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica, capacidad de organización y, en consecuencia, faculta al gobierno para reglamentar la materia. Ahora bien, resulta relevante para el caso reiterar lo dicho en los conceptos 489 del 23 de julio de 2020 y 522 del 6 de agosto de 2020. Esto es que al menos una causal de rechazo de las que establece el numeral 1.15 de los documentos tipo se relacionan con la capacidad residual como requisito habilitante. Esto es la de los literales BB de la segunda versión de licitación de los pliegos tipo. En la cuarta versión de los documentos tipo se refiere a las causales previstas en el literal X. Entre las causales se establece lo siguiente: no informar los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.11. Como se consideraron los conceptos del 25 de diciembre y 23 de diciembre de 2020, las causales de rechazo de ofertas consagradas en los documentos tipo son taxativas, descartándose que la entidad introduzca causales salvo que estén establecidas en otras disposiciones normativas. Igualmente, por la naturaleza de las causales de rechazo, su aplicación es estricta, lo que, a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública, significa que su interpretación gramatical prevalece sobre una interpretación extensiva o de otra índole, mediante la cual se pretende ampliar su alcance. En ese contexto, las tres mencionadas causales de rechazo tienen el siguiente alcance. La causal del literal X del numeral 1.15 solamente se aplica cuando el proponente no informa todos los contratos que tienen ejecución antes del cierre. Esto se traduce en un deber de cumplir con esta exigencia y tener en cuenta la información relacionada en cada uno de ellos. Por ejemplo, si el contratista tiene en ejecución 10 contratos, esta causal aplica si el contratista reporta 9 o menos, excluyéndose la configuración de la causal cuando el proponente comete algún error en la información de los contratos, siempre que los reporte todos. En ese orden, la configuración de la causal del rechazo del literal X es objetiva, pues solo aplica ante la omisión del proponente de informar el número total de contratos en ejecución antes del cierre. Este numeral faculta a la entidad estatal para verificar la información aportada, para la cual podrá acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades que estén en disposición de verificar la información. No obstante, tal verificación es potestativa, no obligatoria, ya que los procedimientos de selección exigen que los proponentes actúen conforme al principio de la buena fe, que se debe manifestar en la presentación completa y veraz de la información que constituye su oferta, así como la lealtad y comportamiento adecuado frente a la entidad estatal y los demás proponentes durante las diferentes etapas del procedimiento de contratación. En referencia a esto último, se cita: el Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la presente ley, acudiendo al concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de la Ley 49 de 1904, para propender por una reglamentación equitativa en la implementación de mínimos y máximos que garanticen los derechos de los pequeños contratistas. Conforme a ello, la prerrogativa de verificación es una herramienta para que la administración adquiera certeza en el cumplimiento de los requisitos del procedimiento de selección y del comportamiento leal que se exige a los proponentes. Las reglas previstas en el numeral 1.11 del documento base aplican frente a la totalidad de la información y documentación aportada para cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
Sin embargo, el documento base versión 4 contempla una consecuencia diferente para la verificación del cumplimiento de la capacidad residual del proponente cuando la entidad estatal, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir información que afecta a la capacidad residual. Este evento está incluido en el numeral 3.11 del documento base versión 4 al señalar: en todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso, cualquier interesado durante el traslado del informe de evaluación o la entidad en uso de la potestad verificadora advierte que se dejó de incluir al cierre del proceso por parte de un proponente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. Aunque la causal de rechazo del literal X del numeral 1.15 de los documentos tipo se relaciona con la capacidad residual como requisito habilitante, esta se aplica a supuestos diferentes, de acuerdo con lo explicado ut supra. La causal del literal X se presenta cuando el proponente deja de informar la totalidad de los contratos que tienen ejecución antes del cierre. Por ejemplo, si el proponente teniendo 3 contratos en ejecución antes del cierre no los informa a todos. Finalmente, esta distinción también se proyecta sobre las reglas de subsanabilidad de las ofertas de la Ley 1150 de 2007, pues solo habrá lugar a subsanar en los eventos en los que el proponente omite información sobre los contratos informados, esto es, en el evento de la causal del literal E. Dicho de otra forma, no se puede subsanar cuando se incurre en la causal Z, evento en los cuales el rechazo procede de forma automática, es decir, sin permitirle al proponente subsanar la inexactitud de la oferta o el número de contratos que tenía el deber de reportar. Lo expresado en el párrafo precedente no contradice lo dispuesto en el artículo 5, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. Adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, norma que dispone que todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes. Es cierto que la información inexacta y los contratos que no fueron informados no afectan la asignación de puntaje, pues estos se solicitan para la acreditación de la capacidad residual del proponente, que es uno de los requisitos habilitantes a los que se refiere el capítulo 3 del documento base. Sin embargo, los supuestos de hecho en los que se fundamentan las causales de rechazo no permiten la subsanación. La imposibilidad de subsanar se deriva entonces del supuesto de hecho de aquellas causales, sin que en esto sea relevante que se otorgue o no puntos a la propuesta por el requisito de capacidad residual. La causal del literal X procede cuando el proponente no informa todos los contratos, fenómeno que se verifica al constatar que el número de contratos reportados es menor al número de contratos que debían reportarse. En este supuesto, lo que genera el rechazo de la oferta no es la ausencia de la información del contrato omitido, sino el hecho de haberse informado menos contratos de los que tenían ejecución. Incluso en el evento en el que el proponente corrija el error e informe la existencia de un contrato no informado, implica aceptar que ocurrió la causal del literal X. Esto es, que el proponente incumplió su obligación de reportar todos los contratos que tenían ejecución. De otro lado, para calcular la capacidad residual del proponente se deben tener en cuenta la capacidad de organización, la experiencia, la capacidad técnica, la capacidad financiera y el saldo de contratos en ejecución. Y para cada una de dichas variables se requiere acreditar los requisitos y documentos establecidos en el numeral 3.10 del documento base. Ahora bien, en la versión 4 de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, se modificó la redacción del numeral 3.11, capacidad residual, señalando que si con posterioridad al cierre del proceso, cualquier interesado durante el traslado del informe de evaluación o la entidad en uso de potestad verificadora advierte que se dejó de incluir al cierre del proceso por parte de un proponente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta, así se indicó en los siguientes términos, tal como se acaba de leer anteriormente. De acuerdo con lo anterior, uno de los cambios realizados en la versión 3 y 4 de los documentos tipo consistió en definir que el tercero que informa la omisión de alguna información contractual que afecte la capacidad residual de un proponente debe advertirlo durante el traslado del informe de evaluación, que es precisamente el momento establecido en el ordenamiento jurídico para observar y presentar solicitudes frente a la evaluación realizada por la entidad y no hasta antes de la adjudicación del proceso. Definidos los aspectos anteriores, usted plantea las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si en la audiencia de adjudicación y luego abierto los sobres económicos algún proponente o la entidad advierte que un oferente emitió información en sus contratos en ejecución? ¿Debe rechazar la entidad o ya no será tenida en cuenta la observación? Como se explicó previamente, uno de los ajustes relacionados con la capacidad residual es que los interesados únicamente podrán informar que algún proponente omitió alguna información contractual que afectó la capacidad residual durante el traslado del informe de evaluación. Por tanto, en el evento que otro proponente o algún interesado informe esa situación en la audiencia de la adjudicación, la entidad no la debería tener en cuenta por no ser el momento oportuno para presentar nuevas observaciones. Por el contrario, si la entidad, en uso de la potestad verificadora, verifica que se dejó de incluir al cierre del proceso por parte de un proponente alguna información contractual que afecte a su capacidad residual, se rechazará la oferta aun cuando dicha verificación se realiza en la audiencia de adjudicación.
Por todo lo expuesto, la entidad procede a rechazar la propuesta número 6 del Consorcio Villarrica 2026. Continuamos con las observaciones realizadas sobre el proponente número 3, Consorcio La Ruidosa. Respetuosamente presento observación frente a la propuesta económica aportada por el proponente Consorcio Vigavi Puente Tolima con fundamento en la inconsistencia objetiva que se evidencia en el formulario 1 propuesta económica, específicamente en la región subtotal obras incluye IVA. La observación no se formula por ausencia de firma ni por valores menores aislados en el formulario, sino por un error de consolidación económica que afecta la claridad del valor ofertado y la aplicación objetiva del mecanismo de ponderación económica. En el resumen económico del formulario 1, presentado por el proponente observado, se advierten los siguientes valores, los que se presentan en pantalla. De lo anterior se desprende una inconsistencia material. El proponente registró como subtotal obras incluye IVA la suma de 3.682.145.220 pesos, valor que equivale al subtotal de obras más paga y PMT, y que además coincide exactamente con el valor total. En otras palabras, el renglón destinado a identificar el subtotal de obras fue diligenciado con el valor total de la oferta. La diferencia entre el subtotal real de obras y el valor registrado como subtotal obras incluye IVA asciende a 95.012.914 pesos, suma que corresponde precisamente al paga por un valor de 57.450.000 pesos más PMT de 37.562.914 pesos. Esta situación demuestra que el proponente incorporó en el renglón de subtotal conceptos que el propio formulario 1 separa expresamente como rubros independientes y marcados como modificables. La irregularidad descrita no corresponde a un simple error tipográfico inocuo. El formulario 1 es el instrumento de comparación económica de las propuestas y debe permitir a la entidad verificar sin reconstruir ni interpretar en favor del oferente cuáles son el subtotal de obra, los rubros no modificables y el valor de la oferta. En el presente caso, el mismo formulario permite dos lecturas incompatibles. Se toma como válido el renglón del subtotal de obras incluye IVA por un valor de 3.682.145.220 y se adicionan los rubros de paga y PMT que aparecen separados en el mismo formulario. El valor económico consolidado ascendería a 3.777.158.134 pesos. Si se toma como válido el renglón valor total por 3.682.145.220, entonces el renglón subtotal obras incluye IVA está errado porque el subtotal real de obras es de 3.587.132.306 pesos. Esa contradicción no puede resolverse mediante una mera preferencia subjetiva de la entidad por uno de los valores consignados, pues ello implicaría escoger cuál campo del formulario debe prevalecer y reconstruir la consolidación económica de la oferta. El deber de presentar la oferta de manera clara, completa e íntegra recae sobre el proponente, no sobre la entidad ni sobre los demás oferentes. El pliego de condiciones impone al proponente la responsabilidad de presentar su oferta en forma completa e íntegra, respondiendo a todos los puntos del pliego y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. En esa misma línea establece que los requisitos que afecten la asignación de puntaje no son subsanables y que los proponentes no pueden completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas en aspectos que otorguen puntaje. La oferta económica se presenta en el sobre número 2 y constituye el factor que será abierto, revisado y ponderado en la audiencia correspondiente. Por tanto, cualquier inconsistencia que recaiga sobre la estructura de consolidación del formulario 1 afecta directamente la comparación objetiva de las propuestas y el orden de elegibilidad. Colombia Compra Eficiente ha precisado en el concepto C137 de 2024 que en los documentos tipo de infraestructura de transporte del formulario 1 cumple una doble función. Es el formulario con el cual la entidad estructura el presupuesto oficial y a su vez el formulario mediante el cual el proponente estructura su oferta económica. Igualmente, en el concepto C1255 de 2025 indicó que la entidad debe verificar las operaciones aritméticas registradas en el formulario 1 antes de seleccionar y aplicar el método de ponderación económica y que realizado ello debe tomar el valor total de la propuesta económica para asignar el puntaje. La Ley 1882 de 2018, al modificar el régimen de selección objetiva, mantiene la regla según la cual solo son subsanables los requisitos que no afecten la asignación de puntaje. Además, para la licitación pública de obra, dispone que la oferta económica se evalúa a la audiencia de adjudicación para establecer el orden de elegibilidad. En consecuencia, un defecto que compromete la determinación del valor económico comparable no puede tratarse como un requisito ajeno a la ponderación. La entidad puede realizar correcciones aritméticas en los términos previstos por el pliego y por los documentos tipo. Sin embargo, esa facultad no puede convertirse en una habilitación para corregir, completar o reinterpretar la estructura económica de la oferta cuando el propio proponente diligenció de forma contradictoria el valor de su total y valor total.
La corrección aritmética procede cuando se trata de verificar operaciones matemáticas objetivas. La entidad debe definir cuál de los dos campos económicos incompatibles expresa realmente la voluntad económica del oferente. En este caso, la inconsistencia no se limita a una multiplicación o suma aislada, sino que recae sobre la casilla de consolidación, su total de obras incluye IVA y sobre la relación con los rubros paga, PMT y valor total. Aceptar sin motivación esta inconsistencia generaría una ventaja indebida al proponente observado, pues permitiría que su oferta sea ponderada a partir de una interpretación favorable de un formulario económico que no fue diligenciado correctamente. Ello vulneraría los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva y responsabilidad del oferente en la presentación de su propuesta. Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicito a la entidad verificar expresamente la inconsistencia existente en la propuesta económica presentada por el Consorcio Vigaby Puente Tolima, consistente en registrar 3.682.145.220 pesos como su total de obras que incluye IVA y simultáneamente como valor total. Reconocer que el valor registrado en el renglón subtotal de obras incluye IVA no corresponde al subtotal de obras, sino al valor total de la oferta, pues incluye indebidamente los rubros paga y PMT, que el formulario 1 separa expresamente con conceptos independientes y no modificables. Rechazar la propuesta económica observada por no haber sido presentada de manera clara, íntegra y consistente conforme al formulario 1 y a las reglas del pliego de condiciones, en tanto al error advertido afecta a la determinación del valor económico comparable y la aplicación objetiva de la fórmula de asignación de puntaje. Subsidiariamente, si la entidad considera que no procede el rechazo, se solicita que motive de manera expresa y suficiente la corrección aritmética o interpretación que adopte, indicando cuál es el valor económico corregido de la propuesta y la razón por la cual dicha corrección no implica completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica presentada al cierre. En caso de que para resolver la inconsistencia se requiera requerir aclaración, confirmación o ratificación posterior del proponente sobre cuál valor debe entenderse ofertado, se solicita que dicha oferta no sea tenida en cuenta dentro de la fórmula de asignación de puntaje económico por tratarse de una corrección o definición posterior de un aspecto que incide directamente en la comparación de las propuestas. La observación se concentra en un único punto verificable, el formulario 1 del proponente Consorcio Vigaby Puente Tolima, registra el mismo valor, como su total de obras incluye paga y como valor total, pese a que el subtotal de obras es 3.587.132.306 pesos y los rubros paga y PMT suman 95 millones por aparte. Esta inconsistencia afecta la claridad del valor ofertado y la correcta aplicación de la fórmula de evaluación económica. Por lo anterior, se solicita que la entidad adopte una decisión motivada, ajustada al pliego, a los documentos tipo de economía con coeficiente y a los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. Ahora bien, procederé con la respuesta que otorga el comité evaluador ante la observación leída. Respecto a la observación, el comité evaluador informa que, aunque el proponente agregó este valor, el mismo no está cambiando y afectando el valor final de la propuesta. Es de aclarar que dicha casilla no fue diligenciada por la entidad, la cual correspondería en caso de haber sido diligenciada al resultado de una operación aritmética. Siendo así, si el proponente diligencia la misma, esta no se puede tener en cuenta en el procedimiento de corrección aritmética realizado por la entidad y la misma no afecta el resultado final de su propuesta económica. La formulación al final del proponente y el resultado valor total sigue siendo el valor correspondiente a la suma de su total de horas más los dos no modificables correspondientes a paga y PMT. Por lo tanto, la observación no es aceptada y el proponente sigue habilitado para el presente proceso. Continuamos con otra observación. Respetuosamente, presento observación frente a la propuesta económica presentada por el Consorcio Villarrica 2026, representado por el señor William Ricardo Mojica Romo. Por cuanto el formulario 1, propuesta económica reportado, identifica expresamente un proceso de contratación diferente al que es objeto de evaluación. En efecto, mientras el presente proceso corresponde al LPO 027-2026, el documento económico del citado proponente se rotula como correspondiente al proceso de contratación LPO 014 de 2026. Ante dicha observación, el comité evaluador se permite responder. No se acepta la observación en razón de que el número de identificación del proceso no hace parte del listado de opciones que contempla la causal de rechazo, es decir, no se modifica ítem, descripción, especificaciones, unidades o cantidades de la oferta económica. Lo anterior coincide con lo manifestado por Colombia Compra Eficiente en el concepto 781 de 2025, donde expresó un error meramente formal, cambiar o digitar incorrectamente el código o número de proceso en el encabezado del Excel no modifica lo sustancial de la propuesta económica. En la contratación pública, especialmente bajo la normativa de pliegos tipo de Colombia, la jurisprudencia y las guías de Colombia Compra Eficiente respaldan plenamente su postura. Porque es un error meramente formal, el principio de prevalencia de lo sustancial, lo importante de la propuesta económica son los precios unitarios.
las operaciones matemáticas y que el valor total no supere el presupuesto oficial. Un error en el encabezado no altera el contenido real de la oferta. Continuamos con las observaciones realizadas por el proponente 3 a Consorcio La Ruidosa 26. Dentro del término previsto para presentar observaciones del informe de evaluación, nos permitimos solicitar a la entidad revisión de la oferta económica presentada por el proponente número 2 y como consecuencia de dicha verificación disponer su rechazo por cuanto la propuesta económica fue estructurada desconociendo la metodología financiera prevista en el formulario 1, formulario de presupuesto oficial y modificando el tratamiento económico definido por la entidad para los conceptos correspondientes al plan de adaptación de la guía ambiental y al plan de manejo de tránsito. La irregularidad observada no consiste en una diferencia de criterios sobre la liquidación del IVA ni en un simple error aritmético. Se trata de una modificación de la estructura económica oficial establecida por la entidad para la elaboración de las ofertas, circunstancia que incide directamente en el valor total ofertado, afecta la comparación objetiva entre los proponentes y configura una causal expresa de rechazo prevista en el pliego de condiciones. El formulario 1 hace parte integral del pliego de condiciones y constituye una regla obligatoria para todos los proponentes. En dicho documento, la entidad definió la metodología presupuestal que debía respetarse para la estructuración de las ofertas económicas, estableciendo los conceptos, valores, componentes y reglas de cierre financiero que debían ser observados de manera uniforme por todos los participantes. En esa estructura presupuestal, la entidad incorporó expresamente los valores correspondientes al PAGA y PMT, fijando su cuantía e indicando de manera expresa la anotación no modificar, instrucción que impedía a los oferentes alterar el tratamiento económico de dichos conceptos dentro de la oferta. De igual manera, la estructura del apartado correspondiente al subtotal de obras incluye IVA. La entidad mantuvo separados los valores del PAGA y del PMT respecto de la operación utilizada para determinar el valor de la obra gravada con IVA, definiendo así la forma en que debía efectuarse el cierre económico del presupuesto oficial. No obstante, el proponente número 2 desconoció dicha estructura y procedió a incorporar los valores correspondientes al PAGA y PMT dentro de la base utilizada para liquidar el IVA de la oferta económica, incrementando artificialmente el valor total ofertado y modificando el cierre financiero diseñado por la entidad, como se ve en pantalla. A partir de lo anterior, el comité evaluador se permite manifestar que, con respecto a su aclaración, el comité manifiesta que en la observación 3.1, correspondiente al mismo aspecto, es decir, la que se leyó previamente en el inciso anterior, la entidad se pronunció respecto a la misma observación allegada. Por ende, la observación no es aceptada y el proponente no es rechazado por este aspecto. Observaciones realizadas por el proponente 6, Consorcio Villarrica 2026. Con relación al tema en cuestión, yo, William Ricardo Mojica Romo, identificado con cédula de ciudadanía número 18-126-118, en calidad de representante legal del proponente Consorcio Villarrica 2026, me permito declarar lo siguiente. El hecho de haber digitado el número 014 en vez de 027 en el encabezado del formulario Excel de la propuesta económica fue un error mecánico involuntario de escritura, es decir, un error meramente formal que no modifica lo sustancial de la oferta y, por lo tanto, no encarna causal de rechazo, por cuanto el formulario presentado coincide plenamente con el objeto del proceso, así como con sus ítems y cantidades de obra, lo cual deja claro para la entidad contratante a qué proceso corresponde el ofrecimiento. Porque es un error meramente formal, principio de prevalencia de lo sustancial. Lo importante de la propuesta económica son los precios unitarios, las operaciones matemáticas y que el valor total no supere el presupuesto oficial. Un error en el encabezado no altera el contenido de la oferta. La entidad estatal cuenta con toda la información necesaria para identificar que el valor propuesto, las cantidades de los ítems y los detalles correspondientes exactamente al objeto del proceso, corresponden exactamente al objeto del proceso. Así lo estipula el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia. La Administración de Justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. La contratación pública, especialmente bajo normativa de pliegos tipo de la Agencia Nacional de Compras Públicas Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia y las guías de Colombia Compra Eficiente respaldan plenamente esa postura. Bajo las siguientes premisas: ausencia de ventaja competitiva, digitar mal el número del proceso no le otorga a un oferente ninguna ventaja sobre los demás proponentes ni modifica las reglas de participación y concurso. Error corregible. Al ser un defecto de forma que no mejora ni modifica la propuesta económica en su fondo, procedería, si la entidad estatal lo considerara necesario, solicitar al proponente la corrección del texto en lugar de proceder al rechazo directo, sin que esto sea del todo obligatorio por tratarse de un asunto que no incide sobre las etapas venideras del proceso en curso. Causales taxativas del pliego de condiciones. Los pliegos tipo establecen causales de rechazo estrictas y restrictivas.
Ninguna contempla el error de digitación de un código de proceso como motivo para eliminar a un proponente. Objetividad de la entidad contratante en la evaluación. En la etapa actual del proceso de contratación que nos ocupa, la evaluación se centra en el factor económico. Las especificaciones técnicas, no en el nombre del encabezado. Un error de digitación en el código o número de proceso en el encabezado de la propuesta económica es un defecto de forma, no de fondo. Al no modificar los valores cantidades en la oferta económica en sí, no afecta a la selección objetiva y es completamente remediable. Sobre lo relevante y lo inmodificable del contenido del formulario 1 de los pliegos tipo, verse al concepto 123 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y sobre la aplicabilidad de causales de rechazo a las ofertas económicas, puede consultarse el concepto 781 de 2025 de la misma agencia, ambos de acceso público. Por las anteriores consideraciones, nuestra oferta debe continuar habilitada en el proceso de evaluación económica. Con respecto a su aclaración, el comité manifiesta con la observación. 3.2, correspondiente al mismo aspecto, la entidad se pronunció manifestando que es un error meramente formal y no sustancial que no afecta al contenido de la oferta. Por lo tanto, la observación es aceptada y el proponente no es rechazado por este aspecto. Por lo expuesto anteriormente, la entidad genera su primer pronunciamiento de las ofertas económicas con el siguiente consolidado. Una vez atendidas las observaciones, el consolidado es el siguiente. Se encuentran habilitados los proponentes 2, Consorcio Vigay Puente de Tolima, proponente número 3, Consorcio La Ruidosa 26, y proponente número 4, Consorcio Aitana H y S. A continuación, doy el uso de la palabra a la doctora Catherine para continuidad con el curso normal de la audiencia. Un segundo, por favor. Bueno, una vez escuchado lo manifestado por el integrante del Comité Asesor y Evaluador del presente proceso, nos permitimos suspender la presente audiencia para ser reanudada el día 10 de julio a las 10 de la mañana. Se informa que en la reanudación de la audiencia, el día viernes 10 de julio, se emitirá el pronunciamiento final de la evaluación económica y se procederá a realizar la adjudicación declaratoria desierta del presente proceso. Se les informa a los asistentes que la conexión de la audiencia se deberá realizar por el mismo link que ya conocen todos y que está publicado a través de la plataforma del SECOR 2. Siendo las 11:41 de la mañana, damos terminación por el día de hoy a la presente audiencia para dar continuidad el día de mañana. Un feliz día para todos. ¿Es clara la información? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora.
Perfecto. Entonces, repito, para el día 10 de julio a las 10 de la mañana retomaremos la reanudación de la audiencia, en la cual se emitirá con el pronunciamiento final de la evaluación económica y se realizará adjudicación declaratoria cierta. Es importante recordarle a los asistentes que la TRM que se tendrá en cuenta es la que sale el día de hoy después de las 5 de la tarde, vigente para el día de mañana, viernes 10 de julio de 2026. Un feliz día para todos. Muchas gracias.